descansaditos. Bien, estamos en la actividad número 4, ¿verdad? Con ustedes muy bien. Con ustedes no vamos atrasados. Es que con otros grupos que les hemos dado los lunes, que han faltado los lunes, vamos atrasados. Bien, actividad número 4, voy a compartirles, se llama derivada de funciones trascendentales, para que ustedes pongan como un título si gustan. Bien, 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 bien. Muy bien. Y las derivadas para funciones trascendentales, aquí estoy compartiéndoles, chequen estos teoremas por favor para que los copien, o los peguen rápido en su escritorio, porque lo vamos a estar practicando ahorita. Y luego vamos a ver lo que es la actividad número 4 y van a ver pues que con estos teoremas ya los van a poder resolver. Falta una parte de abajo, ¿eh? ¿Listos? ¿Ya los copiaron? Sí, maestro. Muy bien, ustedes me van diciendo. Y esta es la otra parte, los otros dos. ¿Listos? Listo. Listones, muy bien, ahí está. Bueno, primeramente vamos a hacer unos comentarios acerca de las funciones trascendentales. Primeramente, las funciones trascendentales, como ustedes ya conocen, porque lo estamos viendo, lo hemos estado viendo también en límites, las funciones trascendentales se dividen en tres partes: las trigonométricas, las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Entonces, igual aquí en derivadas, pues igual vamos a ver teoremas sobre funciones logarítmicas, trascendentales, bueno, logarítmicas, trigonométricas y exponenciales. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos estos teoremas, algunos autores de libros los proponen de distinta manera. Por ejemplo, aquí le ponen la U. Esta variable U, acuérdense que representa también una función. En este caso, representa pues un ángulo porque va acompañado de una función trigonométrica. Bien. Entonces, en todos los casos, por ejemplo, el teorema inicia con U' y luego lo que le corresponde en su derivada. Por ejemplo, del seno de U, la derivada de seno de U, ¿sí? Es U' por coseno de U. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, vamos a seleccionar U, que en todos los casos, pues es el ángulo, ¿sí? Luego lo vamos a derivar y vamos a obtener U'. Esa U' es la que vamos a sustituir en esta parte de acá y lo vamos a acompañar con su respectiva derivada por ejemplo, del seno de U sería coseno de U. Del coseno de U sería menos U' por seno de U. Les decía que algunos autores ponen, por ejemplo, coseno de U, nada más, así solo, sin U'. Pero cuando se llega a la regla de la cadena, para este tipo de funciones ponen U' por coseno de U. Y si nosotros analizamos esta función, pues sería más completo tener desde un principio U' por coseno de U. Por eso es que acostumbro siempre darle los teoremas ya como si estuvieran para una regla de la cadena y servirían también para funciones que se derivan directamente. ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, vamos a estar checando esto, ¿eh? Luego tenemos la función logarítmica. La función logarítmica también se refiere
a un cambio de variable. Esta U pues ya representa toda una función. F' de X sería U' sobre U. O sea, vamos a derivar y vamos a dividirlo sobre la misma función original. Y luego, en el caso de una función exponencial, acuérdense aquí, la E es el número de Euler. A estas propiamente se le llaman funciones exponenciales. Cuando tenemos x a la n, por eso le hemos estado poniendo función potencia. ¿Ok? Cuando tiene una potencia o elevados a algún número. En el caso de este número de Euler, cálculo diferencial, cálculo integral, ¿sí? Se le conoce como una función exponencial propiamente. Entonces, igual, la derivada de una función exponencial es u' por e a la u. Así que si tenemos nosotros e a la x como la derivada de x es 1, entonces quedaría exactamente igual e a la x la derivada. Y resulta que la integral es exactamente lo mismo. La integral de e a la u es e a la u. Bien, pero eso es otro detalle. Bien, vamos a empezar entonces a ver cómo se utilizan estos teoremas. Muy sencillos, ¿eh? Muy sencillos. Ya vieron regla de la cadena, entonces les va a ser más fácil esto. Bien, por ejemplo, fíjense. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual, por ejemplo, vamos por partes, seno de 3x, así nada más. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener como u igual a 3x, siempre va a ser el ángulo o esta función que representa un ángulo. ¿Sí? Luego vamos a tener que la u' es la derivada. Aquí ya no vamos a poner de u sobre dx como en la regla de la cadena, sino que vamos a poner u' para representar la derivada. Se aplican los mismos teoremas que hemos venido practicando. En este caso, u' sería 3. El teorema dice que f' de x es igual a u', ¿sí? Por el coseno de u. Ese es el teorema que ustedes tienen, que acaban de copiar. Por lo tanto, al hacer la sustitución, vamos a tener u', que es lo que tenemos aquí, que sería 3 por coseno de 3x. Así queda exactamente igual, coseno de u, ¿de acuerdo? Y esa sería para la función seno. Para la función coseno, por ejemplo, vamos a tener coseno, por ejemplo, en el caso de que sea x solamente, ¿sí? Aquí f' de x es igual a que, primeramente, la u es igual a x y la u' es igual a 1, ¿sí? Y de la función coseno es menos seno de x. Sería directo, así si se fijan, ¿sí? Si acaso el 1 pues se le pone aquí. En el caso de que tengamos una función distinta de x, por ejemplo, coseno, por ejemplo, de 5x cuadrada más 6x, así. Igualmente vamos a tener como u igual 5x cuadrada más 6x. Y la u' sería ¿qué? 2 por 5, 10, x a la 2 menos 1 a la 1, más 6 por 1, que sería 6. Este es u'. Al hacer la sustitución, f' de x, vamos a tener que es menos seno de x, sería menos u'. El teorema dice f' de x es menos u' por seno de u. Es el teorema que ustedes tienen, al igual que este. Este es el teorema. En este caso vamos a tener que es menos u'. Entonces se puede poner menos, como son dos términos, se puede poner así, 10x más 6, ¿sí? Por seno de 5x cuadrada más 6x. Lo otro que pueden hacer aquí, f' de x sería igual, quitar este paréntesis, por lo pronto puedo multiplicar por el menos 1, sería menos 10x menos 6, ¿sí? Por seno de 5x cuadrada más 6x. Lo ponemos entre paréntesis y lo pondríamos todo.
Las dos formas son correctas. De la función tangente, f de x es igual, tangente, vamos a poner de 10x, así nada más, ¿sí? Entonces sería f' de x, sería igual, primeramente, tomamos u, es igual a 10x, o 10 por x, y la u', pues sería 10 nada más, porque sería 10 por la derivada de x, que sería 1, 10. El teorema dice f' de x es igual, de la tangente es la secante cuadrada de x, secante cuadrada de u, en este caso. Pero dice que es u', ¿verdad? En este caso, vamos a tener que f' de x sería igual u', que sería 10, ¿sí? Por la secante cuadrada de 10x. Sería para la función secante. Tangente, perdón, de la función tangente. ¿Ok? De la función cotangente, vamos a tener cotangente de la raíz de x, por ejemplo. El ángulo viene en forma radical, de esa forma. Entonces aquí sería u es igual a raíz de x, ¿sí? Y por lo tanto, u' sería igual, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Si se acuerdan cómo sacar esta función, acuérdense que al principio les dije, apréndanse, traten de aprenderse esta función. Sin embargo, aquí vamos a hacer un paréntesis. Por ejemplo, raíz de x, f de x igual raíz de x, ¿sí? Es igual a que si nosotros pusiéramos x a la 1/2, ¿sí? Y aplicar el teorema de x a la n, n por x a la n menos 1. Entonces tendríamos aquí 1/2 de x a la 1/2 menos 2/2. Y lo desarrollamos todo. Entonces quedaría 1/2 de x y la suma de 1/2 menos 2/2 sería menos 1/2. Para hacer positivo esto, tendríamos 1 sobre 2 u a la 1/2 y ya se hace positivo esta parte de aquí que tendríamos negativo. Y por último tendríamos 1 sobre 2, pues sabemos que u a la 1/2 es igual a que si tuviéramos raíz de u. O raíz de x, bueno, raíz de x, ¿no? Este son x. ¿Ok? Entonces aquí está directamente, si se fijan. Bien, entonces este es u'. Y de la función cotangente es f' de x es igual a menos cosecante cuadrada de u, con la u aquí también, u'. Este es el teorema que ustedes tienen. Y haciendo la sustitución, simplemente vamos a poner menos 1, lo podemos poner, el negativo este de aquí, lo podemos poner en la parte superior de la u', menos 1 sobre 2 raíz de x por cosecante cuadrada de la raíz de x, que es la u. Este negativo también lo podemos poner en medio. Podemos poner f de x es igual menos 1 sobre 2 raíz de x por cosecante cuadrada de la raíz de x. Sería otra. ¿Ok? Copien esto. Vamos sobre la función secante. Listo. Listo. Lo de arriba también. ¿Lo puedes subir tantito, por favor? Ok. Listo. Ok. Entonces quedaría esto, lo del medio sí quedó, ¿no? Bien.
Bien, vamos sobre la función secante. F de X es igual, vamos a poner secante de 1/2 de X al cubo. Así. Esto pues lo podemos poner entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, la derivada f' de X sería U' de la secante de U por la tangente de U. Lo podemos poner entre paréntesis, ¿no? Lo que ustedes tienen ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer la sustitución, que sería f' de X, que sería igual. Primeramente, la U, que es 1/2 de X al cubo, y la U' quedaría igual, 3 por 1, 3, sería 3/2 de X al cuadrado, ¿verdad? Entonces, hacemos la sustitución y vamos a tener que es la U', 3/2, ¿sí?, de X al cuadrado por la secante de 1/2 de X al cubo por la tangente de 1/2 de X al cubo. Así quedaría esa derivada, ¿sí? Y tenemos la función cosecante, f de X es igual, cosecante, le vamos a poner de X a la 4, ¿sí? Vamos a poner esta función. Aquí tenemos f' de X sería igual, el teorema sería menos cosecante de U, este es U' también, cosecante de U por cotangente de U. Cotangente de U. Este sería el teorema. Aquí iniciamos primeramente a que le vamos a llamar U, igualmente a la función que es en el ángulo, que sería X a la cuarta. ¿Sí? Por lo tanto, U' sería igual a 4 por X al cubo. Entonces vamos a tener que, al hacer la sustitución, vamos a tener menos U', entonces sería menos 4X al cubo de cosecante de X a la cuarta por cotangente de X a la cuarta. Ahí está. Estas son las trigonométricas. A ver, cópienlo. Listo. Listo, muy bien. Fíjense, una variante que podemos encontrar de esto, que no viene en la práctica, sino simplemente pues es algo que se pueden encontrar ustedes en algún módulo, en un libro, pero no en un módulo tampoco. Por ejemplo, nosotros podemos tener, por ejemplo, 3 por seno de 5x cuadrado. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener que la U es igual a 5x cuadrada y la U' será igual a 10x. Y en el caso, por ejemplo, del 3, por ejemplo, f' de x es igual, dice el teorema que U' por coseno de U. Entonces aquí f de x quedaría igual al 3 que tenemos al principio por todo lo que es la derivada de U', que sería 10x por coseno de 5x cuadrada. Así y así. Y aquí lo único que tenemos que hacer es este producto que tenemos aquí, que sería 30x por coseno de 5x cuadrada. ¿Ok? Esa es una variante que podemos encontrar. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos una x aquí, ¿sí? Por ejemplo, 4x cuadrada
por seno de x al cubo, ¿sí? Esto se trata por producto de dos funciones. Primero por la derivada del segundo más segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Eso sería igual, se puede poner, por ejemplo, 4x cuadrada sobre el seno de x al cubo. Aquí utilizaríamos el cociente de dos funciones. ¿Ok? Entonces, respectivamente, cuando nosotros vayamos a utilizar esta derivada, pues vamos a utilizar los teoremas. Así de sencillo. Igual aquí, ¿no? Igual aquí para el cociente y para el producto. Estas son variantes que se pueden encontrar en las funciones trascendentales, pero igual los procedimientos estos ustedes ya los conocen, tanto el producto como el cociente, solamente respectivamente cuando se les pida la derivada de esta parte, pues van a utilizar los teoremas que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bueno, nos pasamos a las funciones, a la función logarítmica. ¿Ya ya lo copiaron? Profe, pónganle abajo, por favor. Mande, aquí. El que está hasta abajo, por favor. Es que estaba hasta abajo. ¿Ok? Listo. Listo. ¿Listo? Muy bien. Va. Eh, vamos a ver. Por ejemplo, de la función logarítmica. Derivada de la función logarítmica. Entonces vamos a tener que es f de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. Entonces f' de x es igual a u' sobre u. Por ejemplo, podemos tener nosotros f de x es igual al logaritmo natural, ¿sí? De 3x cuadrado. Y lo vamos a poner. Ponemos un valor absoluto. Bien, por lo tanto, f' de x sería igual. A ver, la u sería igual a 3x cuadrada y la u' sería igual a la derivada de 3x cuadrada, que sería 6x. Por lo tanto, fíjense, la derivada quedaría solamente, sin la leyenda del logaritmo natural, simplemente quedaría u', que es 6x, sobre la u, 3x al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo único que se tiene que hacer en la función logarítmica. Otro ejemplo, a ver. Por ejemplo, f de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de 4x más 2, así, valor absoluto. F' de x sería igual, la u es igual a 4x más 2 y la u' sería igual a 4. Por lo tanto, al hacer la sustitución de u' sobre u, quedaría igual a 4 sobre 4x más 2. ¿Ok? Y luego la función exponencial derivada de una función exponencial. Bien, entonces por ejemplo tenemos f de x es igual a e a la u. E a la u. Por lo tanto, f' de x será igual a u' por e a la u. Les decía ahorita, al principio de la sesión, les decía que la derivada de e a la x, por ejemplo, f de x, e a la x, su derivada es igual a e a la x, igual, así se deja. Y lo mismo se repite en las integrales, en su momento pues vamos a ver integrales.
¿Por qué razón? Porque la u sería igual a x y la u' sería igual a 1. Por lo tanto, si sustituimos aquí, f' de x quedaría igual a 1 por e a la u, que sería e a la x. Por lo tanto, queda igual, si se fijan, la derivada. Bien, solo en aquellos casos donde sea algo diferente. F de x es igual, por ejemplo, e a la 3x, así. Entonces, f' de x sería igual a la u'. Entonces, la u sería igual a 3x y la u' sería igual a 3. Si sustituimos en el teorema, vamos a tener que es 3, ¿verdad? Por e a la 3x. Bien, una posible variante que podemos tener, que tengamos un coeficiente antes. Por ejemplo, f de x, por ejemplo, el 4e a la x al cubo, por ejemplo. Aquí la u va a ser igual a x al cubo y la u' será igual a 3x cuadrado. Por lo tanto, f' de x quedaría igual a 4 por, ¿sí?, la u', que sería 3x cuadrada por e a la x al cubo. Y por último, la multiplicación, 12x cuadrada por e, ¿sí?, x al cubo. Bien, estas son las funciones trascendentales con algunas variables. Ahorita checamos su actividad, su actividad número 4. Encontramos algo distinto, pues lo hacemos. ¿Ya lo copiaron? A ver, la parte de arriba. Ya está. Parte de abajo. ¿Listo? ¿Listos? Muy bien. Vamos a ver entonces. En el caso de la actividad de ustedes, la actividad número 4, aquí está, miren. Logaritmo natural. La primera de 6x más 2. Aquí la u sería 6x más 2 y la u' sería 6. Por lo tanto, sería 6 sobre 6x más 2. Bueno, eso lo van a hacer ustedes. La segunda, aquí está, miren. La u menos 4x al cubo más 5x menos 1. Y la u', pues sería, ¿qué? 2x cuadrada más 5. Y luego hacer la sustitución de la función coseno, que es menos n. Y al último, multiplicar por este 1/2, donde es una de las variantes que les dije. Del 3 tenemos una función exponencial. Fíjense, el exponente cómo se viene a representar con una función, que esa sería la u, el valor de u. Entonces sería u' por e y lo elevado a toda esta función igual. Luego tenemos de la secante, ¿sí? De la secante de 5x más 2. Sería aquí primeramente todo esto representa el ángulo. Aquí, por ejemplo, u' sería 5x más raíz de x, ¿no? Y la u' quedaría 5 más 1 sobre 2 raíz de x, o sea, desde la, como les digo, esta derivada, esa derivada de la raíz de x, muchos autores la utilizan, pues la utilizan mucho, inclusive Ceneval
¿Saben lo que es Ceneval, Centro Nacional de Evaluación? Es una institución que elabora materiales de evaluación para instituciones instituciones educativas, pues. Entonces, Ceneval, en algunos exámenes de los que diseña, utiliza mucho, en el caso de cálculo, por ejemplo, utiliza mucho la raíz de X. Por eso la recomendación que yo le hago a mis alumnos desde un principio, sí, raíz de X, la desarrollamos y vemos el resultado. Yo le digo, ahora sí, grábense el resultado nada más, aunque sepan hacer el procedimiento, pues. Porque en un examen, pues les daría mucho tiempo de grande. Entonces aquí sería la U' de la secante de U por la tangente de U. ¿Ok? Y tenemos este último de aquí, esta de la función seno. Igual, U, 3x cuadrado menos 2, ¿sí? Y la U' sería 6x nada más, ¿verdad? Por lo tanto, de la función seno, pues ustedes van a hacer la sustitución. Bien, vamos viendo. Por ejemplo, ahí en sus cuadernos, f de x es igual. Seno, vamos a poner seno de 5x al cubo más 7. Así. ¿Cuál sería su derivada? A ver, ustedes en su cuaderno me dicen quién la termina y me dice cuánto le sale. Profe, Sería, primero mi ¿Mande? compañero. que le diga a A Viviana ver, de una vez. mande, ¿ya quedó? Quedaría como, pues, f' de x, u' por coseno de 1, y pues u' sería 15x por coseno Cuadrada. de 5x cúbica más 7. No. 15x. A ver, miren. La U', ¿cómo quedaría? 15x cuadrada. 15 15x cuadrada. X Ajá, cuadrado. el Ajá, cuadrado. No se te va a olvidar, Viviana. ajá, sí, no se me fue. Ok, entonces 15x cuadrada. Entonces la derivada de seno sería que 15x cuadrada por coseno de 5x cúbica más 7, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces 15x cuadrada por coseno de 5x cúbico más 7. 5x al cubo más 7. Bien. F de x es igual. A ver, logaritmo natural de, vamos a poner x cuadrado más 3. Así se debe poner. Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada? Quedaría como f' de x igual a 2x sobre x cuadrado más 3. Eso, así merito. 2x sobre x cuadrada más 3. Muy bien. Ahí va. Por ejemplo, si yo tengo 3 por a la 5x. A ver. Quedaría como f' es igual a 15e a Ujú. la 5x. A la 5x. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿De acuerdo? Entonces quedaría a 15 a la 5x, ¿verdad? Bien, fx es igual, por ejemplo, secante maestro, tengo una de... pregunta.
Sí, Ahí, ya ve que se multiplica el exponente por el número que es por n, ¿no? Entonces, ajá. al ser 5x, ¿no queda como 15xe? 15x, no, lo que pasa es que la u es 5x, ¿verdad? Y la u prima quedaría igual a 5 nada más. Ah, ok. Entonces es 3 por 5e a la 5x. Ah, Entonces por ok. eso sería 3 por 5, 15e a la 5x. Es muy bueno que ustedes hagan todos los procedimientos, no son los primeros que están haciendo y es bueno que hagan los procedimientos. Ya cuando ustedes tengan ya mucha práctica, entonces sí pueden hacer estas multiplicaciones y todo, pero les recomiendo que al principio desarrollen los procedimientos completos, no le tengan flojera a eso. Por ejemplo, secante de 1/3 de x al cuadrado. Así, ¿cómo quedaría? Quedaría, 2/3 x Ajá. secante de 1/3 x cuadrada Secante de 1/3 de x al cuadrado. por tangente de 1/3 x cuadrada. Así es, 1/3 de x al cuadrado. Ahí está. Ese es de la secante. Ajá. Y a ver, por ejemplo, de la tangente, vamos a poner 2 veces tangente de 3x, de 5x cuadrada más x. Así. A ver qué sale esa. La u se va a considerar solo lo que está dentro del paréntesis. ¿Mande? La u se considerará como solo lo que está dentro del paréntesis. Ajá. Entonces quedaría 10x más 1. ¿Y el 2? Entonces sí se multiplica por 2. Al final, ¿no? O sea, el resultado ese es el que me van a dar. Ok, entonces sería 20x más 2. Ajá. ¿Sí? Entonces, a ver. Ajá. A ver, 20x más 2 y luego, ¿qué dijiste? Secante al cuadrado más 5x cuadrada más x. Por 5x cuadrada más x. Ajá, de la secante cuadrada, ¿verdad? Bien, entonces la u, tú tienes 5x cuadrada más x. Y la u prima es igual a ¿qué? 10x más 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos 2 por la u prima, 10x más 1, ¿verdad? Por la secante cuadrada de la u, que es 5x cuadrada más x. Entonces, aquí se nos permite hacer este producto. Eso sería 20x más 2. ¿Ok? De la secante se pone así. De la secante cuadrada de 5x cuadrada más x. Ahí está, un poquito más larguita. Bien, muy bien, chicos. Entonces, creo que ahí está, son fáciles. Si se fijaron, casi son puras sustituciones. Y al final de cuentas, si ustedes ya entendieron bien, por ejemplo, regla de la cadena, pues ya se llevan mucho más fáciles estos temas, ¿no? Déjenme checar porque me dio chance de tomarle lista. Una información que ahorita les quiero dar. Eh,
Aquí hay alumnos de técnicas de construcción, ¿verdad? Y muchos. Entonces, en Sofía les puse un anuncio. No sé si lo verían. A ver, voy a cerrar esto. Les puse un anuncio que hoy tenemos la plática de inducción de prácticas para profesionales. A ver, alguien que haya visto el anuncio en Sofía. Pues se ve que ni las Yo, tareas. profe. Sí, perfecto. Están ahí. Entonces, a ver, es a las 4, ¿no? A las 4:40, ¿verdad, Janaí? Sí, A profe. las 4:40. Sería, permítanme, permítanme, ando buscando la liga. Creo que las tenía por acá. Bueno, déjenme checar. Prácticas, ahí está. Aquí está la liga, jóvenes. Exclusivo para alumnos de técnicas de construcción. Para que copien, por favor, esa liga. Hoy a las 4:40 tenemos la plática de inducción al programa de prácticas. Que no falle ninguno, es de carácter obligatorio. Desde ahí le empezamos a dar seguimiento. De ahí vamos a empezar a darles instrucciones sobre el llenado de documentos y todo. Entonces, para que no se le vaya a olvidar, ahí lo programenlo en sus celulares. Tienen reunión. ¿Ok? Bien. Ya lo copiaron, me imagino, ¿ah? Entonces, a ver, nos regresamos a la lista de asistencia.